Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a seguir con la lectura del capítulo 5, el punto siguiente que es el mundo psicoemocional, emociones, sensaciones y sentimientos. Esto es para todas las mujeres que tienen alguna dificultad para leer por los síntomas en los ojos, en general producido por el síndrome de Sjögren, pero bueno, hay otras dificultades, así que nosotros les brindamos la posibilidad de leer, aunque sea un poquito, de escuchar, la lectura, aunque sea un poquito, del libro Autoinmunes en la mujer, el origen de las emociones. El mundo psicoemocional, emociones y sensaciones y sentimientos. Todos lo vivimos a diario, pero la mayoría no llega a comprender el valor, la importancia y la dimensión del mundo psicoemocional en la vida cotidiana de cada uno. Sin importar la forma de ser de cada persona, todos tenemos un mundo complejo que necesariamente está atravesado por esta instancia, la cual va desde la conciencia hasta el cuerpo, desde la afuera hasta la más profunda de la dimensión espiritual. Desde el pasado más remoto hasta el futuro que no llegamos a ver. Nuestra realidad psicoemocional está en la carga genética de la humanidad, que nos permite reconocernos como tales y tiene su alcance en las generaciones del pasado como en las del futuro, que no vamos a conocer ninguno de nosotros. Realmente es un mundo enorme de dimensiones que pocos se acercan a pensar porque abarca lo macro y lo micro de la individualidad y la especie al mismo tiempo, es decir, a la vez. Por estas mismas razones calculamos o suponemos que es completamente desestimada e ignorada por la mayoría de la ciencia y la medicina, argumentando la poca certeza y su impredecibilidad, la subjetividad o la lejanía con lo objetivo. La individualidad termina siendo su enemigo. Cualquiera sea la razón o los motivos, se deja de lado toda una complejidad que debemos asumir porque nos involucra y compromete, especialmente en las autoinmunes y en aquellas alteraciones que no se llegan a comprender del todo. Para los autores de este libro es una realidad con la que nos topamos constantemente como si fuera un muro gigante, inevitable, que no se puede esquivar, ni subestimar, ni dejar de lado. Es la individualidad, el ser de cada uno, la identidad. Las particularidades del mundo de cada persona son esa evidencia que no podemos ni queremos negar. Y nos adentramos para explicar algo tan cotidiano como básico y clave, el mundo psicoemocional. Algunos receptores han sido claramente identificados como receptores de moléculas asociadas a las emociones. Sabemos que los neurotransmisores, las hormonas y las endorfinas corresponden a nuestros diferentes estados emocionales. Algunos investigadores van más allá y asocian péptidos específicos a cada estado emocional. Esto lo dice Jacques del intestino a las enfermedades psíquicas, que es el libro publicado en 2019. Esto no demuestra la incidencia de la mente sobre el cuerpo, esto evidencia la integridad del mundo psicoemocional con el físico, con lo social y el ambiente. Y nos abre la puerta para comprender la real dimensión de este complejo y articulado mundo que nos confiere la identidad. Y nos permite reconocernos todos los días frente al espejo, incluso viéndonos al revés. Pero que se pone en jaque y se cuestiona cuando nos enfermamos, entre comillas, o presentamos alteraciones que no comprendemos. Hay una integración clara y se está probando cada día más entre lo psicológico, lo emocional y lo físico, aunque aún nos falta lograr especificar muchas de las dinámicas y aspectos que se ponen en juego allí. Porque no solo somos una identidad, una estructura constituida y conformada, sino que además somos una manera de funcionar, un ser y un siendo en constante dinámica y permanencia. Vamos cambiando y aún nos seguimos reconociendo. Nos relacionamos y nos involucramos sin desdibujarnos con el otro. Sentimos emociones y lo hacemos sabiendo de quién es cada cosa, a veces. Hay una identidad lograda y construida a lo largo del tiempo. Sin hacer historia de la psicología ni entrar en las diferentes escuelas, se construye una identidad que tiene, o debería, conciencia y una concepción de sí misma que se mantiene, aún en los cambios evolutivos y circunstanciales que se nos van presentando. Esta identidad, este reconocimiento de quienes somos, aún sin conocernos en la totalidad, nos da una manera de ser y funcionar, un estilo y una impronta. Y nos aporta una perspectiva para ver la vida, interpretar la cotidianidad, leer los sucesos, a las personas
y también le da forma a lo que sentimos. No nos vamos a adentrar en la identidad, pero sí queremos explicar que ella es la que le confiere forma a la manera de sentir lo que nos pasa, sea interno o externo. En nuestro recorrido evolutivo, en nuestro camino para ser, vamos aprendiendo, incorporando, aprendiendo diferentes aspectos, formatos, respuestas y reacciones, visiones y maneras de acercarnos al mundo, el cercano. Forma de entenderlo, de leerlo, de incorporarlo. Allí es donde entran en juego los mandatos, los principios, los valores, pero también las defensas, la concepción de los enemigos, lo no permitido, los límites, las relaciones, la construcción del otro y la idea sobre las emociones, las sensaciones y los sentimientos. Sin entrar en la complejidad de toda esta estructuración, porque excede la finalidad de este libro, queremos llegar a un punto clave para dimensionar el alcance del mundo psicoemocional en nuestras vidas. Las emociones, las sensaciones y los sentimientos tienen un contenido y una forma. Lo que se siente está generado por el estímulo disparador y el cómo se siente está determinado por nuestro psiquismo, por la concepción que construimos y tenemos de las emociones, de lo sentimental, de la sensibilidad y las sensaciones físicas. Lo emocional es como el líquido y la estructura que lo contiene es lo psicológico. Ambas son una sola y lo mismo, pero tienen funciones diferentes, tanto sea como emoción, sentimiento o sensación. Las tres comprometen aspectos psicológicos, la estructura, emocionales, el contenido, y físicos, el dónde se siente. Indisolubles e inseparables en su origen, pueden tener diferentes destinos en nuestro interior y dependen de la acción de nuestras defensas. Las defensas también tienen la misma estructuración, por eso hablamos de un sistema psicoinmunológico. Hacer las estrategias que se implementan frente a un factor o estímulo que entra en el sistema del organismo implica una acción o respuesta sobre los tres elementos, dándoles un mismo destino o diferentes y alternativos que pueden estar incluso disociados entre sí. La emoción puede ir al cuerpo, mientras que el contenido se ignora, olvida o reprime. La sensación puede ser física, intensa incluso, sin saber qué se siente de manera específica ni qué lo provocó. La ansiedad, por ejemplo, es una sensación difusa que se percibe esencialmente a nivel físico, sin ningún contenido psicológico reconocible, no se sabe qué pasa ni por qué. Y puede generar emociones como la angustia o la desesperación sin tener ninguna relación directa. Hasta provocar un diagnóstico que la persona se autodefina como ansiosa. Es decir, las defensas son parte del mundo psicoemocional y se activan en las tres dimensiones, psicológica, emocional y física al mismo tiempo. Todos estos aspectos y muchísimos más nos confieren una identidad y un estilo, es decir, la manera en que funcionamos y la impronta que vamos desarrollando en las interacciones, con las relaciones, con el mundo exterior e interior y con nosotros mismos. Se modifica, perturba, cambia y aprende con la historia y con los tres tiempos, pasado, presente y futuro, en una dinámica en interacción constante. Por ejemplo, la pérdida de sentido del futuro puede modificar nuestro presente de manera automática. La anulación de la esperanza, cuando un diagnóstico viene acompañado de la no cura, genera en el hoy una reacción emocional y psicológica que modifica incluso las relaciones interpersonales. Cada factor, cada variable genera un movimiento en el todo de la persona. Esa es la real dimensión y el verdadero alcance del mundo psicoemocional en nosotros. Dentro de este mundo y en el marco de llevar mayor comprensión sobre el origen de las autoinmunes, vamos a desarrollar tres conceptos claves que inciden de manera directa en las causas en la activación del sistema inmunológico. Nos referimos a las emociones, las sensaciones y los sentimientos. Una diferenciación que por momentos se hace difícil y compleja y por otros es de absoluta claridad. Esto significa que no siempre podemos diferenciar lo que sentimos, pero sí advertir cuáles son los que tienen mayor incidencia en el origen de las autoinmunes y desencadenan las reacciones defensivas que ya conocemos. Los sentimientos, según la Real Academia Española, son un hecho o efecto de sentir o sentirse. Otras definiciones hablan de un estado del ánimo que se produce por causas que lo impresionan, y estas pueden ser alegres y felices o dolorosas y tristes. El sentimiento surge como resultado de una emoción que permite que el sujeto sea consciente de su estado anímico,
conceptos muy poco claros que no aportan demasiada luz a nuestro criterio. Para los autores de este libro, los sentimientos son lazos afectivos que se provocan desde afuera hacia el interior de uno y viceversa. Este lazo necesariamente se origina en el exterior, es provocado por algo o alguien y puede tener tantas razones, formas y motivos como personas hay en este mundo. Se produce en un ida y vuelta, generando ese lazo hacia la otra persona u objeto. El ejemplo más claro es el sentimiento de amor, que se diferencia muchísimo del enamoramiento, de la idealización, de la admiración y del entusiasmo. Los sentimientos, cuando se logran constituir, son lazos con mucha profundidad que soportan, aunque a veces no, muchas emociones en el mientras tanto de la perdurabilidad de ese vínculo. Es la médula espinal de las relaciones y sostiene mucha emocionalidad al mismo tiempo, negativa, como los enojos y las broncas, y positiva, como el entusiasmo, la alegría, la euforia y la ansiedad. Las emociones son diferentes de los sentimientos. Lamentablemente cuentan con definiciones muy difusas que no ayudan en nada y las mezclan mucho. Estas confusiones son las que contribuyen a una precaria transmisión y enseñanza de generación en generación y alteran, complican o perturban una mejor construcción del mundo emocional. La Real Academia las definió en el 2011 como una alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta condición somática. Para la Organización Mundial de la Salud se entiende que por emoción el conjunto de reacciones orgánicas que experimenta un individuo cuando responden a ciertos estímulos externos que le permiten adaptarse a una situación con respecto a una persona, objeto, lugar, entre otros. Las emociones son más que reacciones orgánicas, son también psicológicas y emocionales, valga la redundancia. Porque necesariamente se sabe que lo está emocionando a uno. ¿Qué es lo que lo está emocionando a uno? Se siente en el cuerpo, pero desencadenan pensamientos, ideas y sensaciones en las tres dimensiones de manera simultánea. No siempre son en respuesta solo a estímulos externos. Para los autores de este libro, las emociones pueden ser provocadas en el interior también con respecto a uno mismo. Y la gran diferencia con los sentimientos es que no son lazos con el afuera, sino que son en el adentro. Las emociones se viven en el interior, no son vinculantes como los sentimientos. Se las puede sentir de manera independiente de otra persona o situación. Tienen siempre un motivo, pero no vinculan o enlazan con ese motivo. Las emociones se suceden en el marco de la relación con otra persona, con objetos, circunstancias o con uno mismo. En ese marco de sentimiento se pueden producir emociones alineadas o controvertidas con el sentimiento de base u origen. Se puede amar a una persona y sentir bronca sin que sea incompatible porque no es un choque o contradicción de sentimientos. Las emociones son también la resaca de alguna circunstancia o la toxina de las emociones del otro. Y aquí nos vamos a adentrar acercándonos al mundo del autoinmune, donde el principal factor que desencadena la respuesta del sistema inmunológico son las emociones y no los sentimientos. Porque ellas se sienten dentro y quedan atrapadas sin poder ser externalizadas. Se generan en una situación con alguien, por alguna circunstancia o ocasión, algún episodio, trato o actitud, respuesta o comentario, más allá del lazo afectivo o sentimiento con esa persona. Las emociones son esa carga energética que se siente y percibe con o sin conciencia, que no siempre se registra y se identifica como propia o ajena, pero se siente dentro de uno. Es registrada a nivel psicológico y sensorial una vez que es el cuerpo el que notifica. Y esto se presta a otra confusión con las sensaciones corporales muy propias y típicas de encontrar en las mujeres con autoinmunes y los relatos de sus protagonistas.